Vamos a revisar inicialmente el ejercicio de transporte. Aquí lo que vamos a hacer es a formular el modelo. No vamos a desarrollar completamente el ejercicio, sino que solamente vamos a establecer la función objetivo, las restricciones y todo esto a través del paso inicial, que es definir cada una de las variables que vamos a encontrar en el enunciado. Entonces es fundamental, señores, tener la capacidad de poder encontrar cuál es la variable que hay dentro del enunciado, y esto es porque todo el ejercicio depende de ese primer planteamiento. De igual forma, del planteamiento de la acción objetivo y de las restricciones, pero inicialmente al definir la variable ya tenemos casi que todo lo más desarrollado. Entonces vamos a hacer el primer paso, que es analizar muy bien el ejercicio, es decir, el enunciado, tener claridad de qué es lo que estamos trabajando, de qué es lo que estamos buscando. Entonces veamos el ejercicio de transporte, que dice: una empresa distribuidora de productos de protección industrial cuenta con 3 plantas de producción ubicadas en Barranquilla, Bogotá y Cali. Cada una cuenta con una producción semanal de 300 unidades, 120 unidades y 360 unidades respectivamente. Cuenta con 3 distribuidores ubicados en Medellín, Montería y Bucaramanga. Cada uno de estos maneja una demanda semanal de 300, 240 y 180 unidades respectivamente. Los fletes de enviar la mercancía desde Barranquilla a Medellín es de 1.500.000, a Montería es de 1.200.000 y a Bucaramanga es de 900.000. El valor de los fletes de Bogotá a Medellín es de 900.000, a Montería es de 1.200.000 y a Bucaramanga es de 600.000. Desde Cali a Medellín el flete vale 1.200.000 pesos, a Montería vale 1.800.000 pesos y a Bucaramanga 1.500.000. Entonces aquí tenemos una tabla en donde vamos a organizar la información. ¿Qué estamos buscando? Una combinación de envíos de tal manera de que podamos maximizar el valor de los costos, o sea mínimo el valor de los costos, y con esto nosotros vamos a reducir ese valor, hallar una combinación de envíos de tal manera de que los costos sean lo más bajo posible. Hay una solución óptima que es la que nosotros vamos a buscar, y vamos entonces a trabajar la información que tenemos. 3 plantas, una en Barranquilla, una en Bogotá y una en Cali. Tenemos distribuidores que están ubicados en Medellín, Montería y Bucaramanga. Nos hablan de una demanda en cada una de esas ciudades donde están los distribuidores, y nos están hablando también de una capacidad de producción en cada una de esas plantas. Entonces vamos a empezar a organizar la información dentro de la tabla. Entonces nosotros inicialmente tenemos que de Barranquilla hay un valor de un flete, Medellín, que vale 1.500.000 pesos. Tenemos que de Barranquilla a Montería es de 1.200.000 y a Bucaramanga es de 900.000 pesos. Luego miramos de Bogotá a Medellín, vale 900.000 pesos el flete, a Montería 1.200.000 y por último a Bucaramanga es de 600.000 pesos. Continuamos con Cali Medellín, 1.200.000, Cali Montería, 1.800.000 y a Bucaramanga 1.500.000. Ahora miremos la demanda de los productos. En Medellín es de 300 unidades semanales, 40 y 180. A Montería son 240 y a Bucaramanga son 180 unidades. Miramos ahora la capacidad. Barranquilla puede producir 300 unidades, Bogotá 120 y por último Cali puede hacer 360 unidades. Aquí tenemos distribuida toda la información en la tabla. Vamos a hacer el primer paso, que es la definición de la variable. Bueno, la variable la vamos a denominar a través de x sub i j, y es aquí donde vamos a iniciar el ejercicio. Vamos a pensar qué es lo que estamos buscando. Ahorita les hablaba acerca de una combinación de productos enviados desde la planta hasta un distribuidor, por lo que debemos definir qué variable se ajusta o qué variable nos va a indicar cómo vamos a reducir esos costos. La variable definitivamente está enfocada hacia los costos. Hay unos costos de unos fletes definidos, por lo que al nosotros plantearla debemos tener en cuenta el valor del flete al ser multiplicado por esa variable y al ser sumado por las otras combinaciones de flete más envío. Nosotros vamos a encontrar una minimización de estos costos. Entonces la variable que nosotros vamos a identificar aquí es el punto de partida y el punto de llegada, es decir, cantidad de producto enviada desde la planta I hasta el distribuidor J. Entonces vamos a verlo de esta manera: enviada desde la planta I al distribuidor
Entonces nosotros aquí tenemos una matriz dentro de la tabla donde tenemos a x11, tenemos a x12, tenemos x13, aquí está x21, x22, x23 y x31, x32 y x33. Entonces aquí tenemos la matriz y con eso ya le vamos viendo más forma a lo que es la variable. Cada uno de esos costos va a ser multiplicado por la variable x sub i. Entonces ahora vamos a hacer el segundo paso, que es definir la función objetivo. Entonces nosotros aquí tenemos una minimización porque vamos a reducir los costos de los fletes. Entonces no va a ser maximización sino una minimización de costos. Lo expresamos como z mínimo es igual a la primera casilla, es decir 1.500.000 por x sub 11. Lo vamos a expresar así, 1.5 por x sub 11 más la segunda casilla, que es 1.200.000 por la variable x sub 12 más 900.000 por x13 más, continuamos acá en Bogotá Medellín, que es 900.000 por x21 más 1.200.000 x22 más 600.000 x23 más, continuamos acá abajo, 1.200.000 x31 más 1.800.000 x32 más 1.500.000 x33. Con eso ya tenemos los dos primeros pasos, que es la definición de la variable y la función objetivo. Aquí podemos ver la importancia de poder encontrar la variable, ya que eso nos va a definir enseguida la función objetivo. Por último vamos a tener las restricciones. Nosotros tenemos restricciones de demanda y de capacidad. Entonces vamos a ver inicialmente la demanda es 300, 240 y 180 respectivamente para Medellín, Montería y Bucaramanga, y la capacidad son 300, 120 y 360. Entonces tenemos tercer punto, que son las restricciones. Entonces vamos a tener la restricción de capacidad. Vamos a trabajar primero las de capacidad. Entonces en Barranquilla solo se producen 300 unidades. Entonces esas 300 unidades deben ser distribuidas en Medellín, Montería y Bucaramanga, que son producidas en Barranquilla. Entonces, ¿cómo expresamos eso? Tenemos que x11 más x12 más x13 debe ser igual a 300 unidades. Veamos cómo nos dice el enunciado. Cada una cuenta con una producción semanal de 300 unidades, 120 y 360. No nos dicen que es mínimo de 300 unidades ni tampoco de que sean máximo 300 unidades, sino que tienen una capacidad definida de 300 unidades semanales. Entonces es igual. El signo que vamos a usar es el igual. Seguimos con la segunda restricción. Tenemos la capacidad de Bogotá, tenemos que es 120 unidades, por lo que las cantidades a enviar debe ser igual a 120 unidades. Entonces tenemos x sub 21 más x sub 22 más x sub 23 es igual a 120 unidades. Y para terminar con las restricciones de capacidad, vamos a mirar la de Cali, que es de 360 unidades. Entonces en Cali van a ser x sub 3.1 más x sub 3.2 más x sub 3.3, eso es igual a 360 unidades. Entonces ahí tenemos las que son de capacidad. Ahora continuemos con las de demanda. Entonces tenemos que hay una demanda en Medellín que es de 300 unidades, en Montería es de 240 y en Bucaramanga es de 180 unidades. Entonces, ¿cómo expresamos eso? Nosotros tenemos que x sub 1.1 más x sub 2.1 más x sub 3.1 van a ser igual a 300 unidades. En las de Montería tenemos que x sub 1.2 más x sub 2.2 más x sub 3.2 va a ser igual a 240 unidades. Y para Bucaramanga van a ser x sub 1.3 más x sub 2.3 más x sub 3.3. Esto es igual a 360. Como pueden ver, ya ahí tenemos las restricciones, la función objetivo y la definición de las variables. Maximización. El ejercicio de maximización dice: la compañía XYZ fabrica pupitres, sillas y mesas, para las cuales ha establecido que rinden una contribución a las utilidades de 5.000, 6.000 y 3.000 pesos por unidad respectivamente. Para la producción de estos artículos, la compañía cuenta con una disponibilidad semanal de 150 metros de madera, 120 metros de tubo
y 200 horas hombre de trabajo. Plantea el modelo matemático de programación lineal si se sabe que para producir un pupitre se requieren de 5 metros de madera, 3 metros de tubo y 4 horas hombre de trabajo. Para producir una silla se requieren 3 metros de madera, 4 metros de tubo y 5 horas hombres de trabajo. Y para producir una mesa se requieren 2 metros de madera, 3 metros de tubo y 1 hora hombre de trabajo. Entonces aquí tenemos un ejercicio de maximización. Vayan pensando en qué vamos a maximizar. Si tenemos una empresa de producción, ¿qué debemos maximizar? O sea, si nosotros vamos a producir X o Y cantidad de productos, ¿para qué los producimos? Obtener utilidades, generar los mayores ingresos posibles. Entonces eso es lo que nosotros vamos a maximizar a través de la programación de una producción. Nos dicen que para producir un pupitre se requieren 5 metros de madera, se requieren 3 metros de tubo y 4 horas hombre. Para producir una silla se requieren 3, 4 metros de tubo y 5 horas hombre. Para las mesas son 2 de madera, 3 de tubo y 1 hora hombre. Tenemos una disponibilidad de esas materias primas. Nos dicen que de madera son 150 metros, de tubo son 120 y 200 horas totales de trabajo. Ahí ya tenemos organizada la información. Entonces, si ya sabemos qué vamos a maximizar, ¿cuál sería la variable? ¿Cuál sería entonces la variable? Si nosotros vamos a hallar una máxima utilidad y tenemos unos productos que nos dan esa utilidad, la variable queda definida por la cantidad de pupitres que vamos a fabricar, cantidad de sillas que vamos a fabricar y cantidad de mesas que vamos a fabricar. X sub 1 va a ser igual a la cantidad de pupitres a producir por semana. Entonces digamos que Q, cantidad de pupitres. X sub 2 sería la cantidad de sillas a producir por semana. Y X sub 3 sería la cantidad de mesas a producir por semana, ¿cierto? Entonces ya tenemos definidas las variables. Ahora veamos el segundo paso, que es establecer la función objetivo. Ya habíamos hablado de una maximización, ¿cierto? Entonces va a ser z máximo va a ser igual. ¿A qué va a ser igual la función objetivo? Si nosotros producimos X cantidad de pupitres y esa cantidad de pupitres nos genera una retribución, y si vamos a producir una cantidad de sillas y esa silla nos va a dar una retribución, y vamos a producir una cantidad de mesas que cada una de esas mesas nos va a generar una retribución, entonces la función objetivo nos va a quedar expresada en función de las utilidades que nos van a generar. Entonces 5.000 pesos por la cantidad de pupitres que hagamos por semana, X sub 1 más la retribución que nos dan las sillas, que es de 6.000 pesos por la cantidad de sillas que hagamos, más la retribución que nos dan las mesas, que es de 3.000, X sub 3. Como ven, aquí ya nos queda la función objetivo. Si nosotros multiplicamos 5.000 pesos por, digamos, 10 pupitres que hagamos, ya vamos a tener una utilidad por la cantidad de pupitres que hemos hecho. De igual forma con las sillas, de igual forma con las mesas. Si nosotros cada combinación que hagamos nos va a dar una utilidad máxima. Entonces eso es lo que vamos a buscar, y al saber qué es lo que vamos a buscar, nosotros podemos plantear unas utilidades, unos rendimientos que nos generan cada uno de los productos que vamos a fabricar. Entonces, por último, tenemos las restricciones. Entonces, ¿cómo nos quedan las restricciones? Puesto que los recursos son restrictivos, la madera, los tubos y las horas hombre. Nosotros tenemos una disponibilidad de esos recursos, entonces nos están restringiendo, o sea, no son ilimitados, y al no ser ilimitados nosotros tenemos que expresar que hay unas limitaciones en cuanto a las cantidades. ¿Cómo expresamos esas restricciones? Entonces tenemos que para hacer un pupitre necesitamos 5 metros de madera, 3 metros para las sillas, 2 metros de madera para las mesas, y que contamos con una cantidad máxima de 150 metros de madera. Entonces eso lo podemos ver en la tabla. Entonces, ¿cómo lo expresamos? Tenemos una restricción, que es la restricción para la madera sería 5 metros por la cantidad de pupitres por semana, es decir, X sub 1, más 3 metros que son para las sillas, X sub 2, más 2 metros de madera para las mesas. ¿Y qué signo vamos a utilizar? Ya sabemos que es 150. Entonces nos dicen que para la producción de estos artículos la compañía cuentan con una disponibilidad semanal de 150 metros de madera. Máximo son 150 metros, no se excede. Entonces, ¿cuál sería el signo? ¿Mayor o igual o menor o igual?
es menor o igual. Luego miremos los tubos. De la restricción de los tubos, porque no tenemos tubos ilimitados, nos dice que por cada pupitre son 3 metros, sería 3x1 más 4x2 más 3x3 menor o igual a 120 metros. En las horas hombre tenemos que para hacer un pupitre son 4 más 5 para hacer una silla, más 1 hora hombre por hacer una mesa. Y la disponibilidad total es de 200 horas hombres semanales, por lo que debe ser menor o igual. Si gastaríamos 250 ya serían horas extras y no nos están indicando que tenemos disponibilidad de horas extras. Entonces por eso es menor o igual. O sea, son 200 o 199 o 198 o 150 o 100. Son menos de 200 las que tenemos disponibles. Entonces si usamos 190 unidades, es decir 190 horas hombre, vamos a tener 10 horas hombre que van a ser una holgura. O sea, vamos a tener 10 horas que nos van a estar sobrando. Entonces eso lo vamos a tener en cuenta para más adelante, para cuando vayamos a desarrollar a través del método simple, vayamos a hallar el valor de Z máximo y el valor de cada una de esas variables. Este ejercicio dice, una empresa de transporte tiene una flota de vehículos en las que 8 tienen una capacidad de 18 toneladas y 4 cuentan con una capacidad de 13 toneladas. Los camiones grandes tienen un costo de operación de 700 pesos por kilómetro recorrido y los de menos capacidad un costo de 500 pesos por kilómetro recorrido. Se debe programar para la próxima semana el transporte de 181 toneladas de cereal en un recorrido de 1300 kilómetros. Debido a que la empresa tiene compromisos con otros clientes, debe reservar por cada 2 camiones pequeños uno de los grandes. ¿Cuál es el número óptimo de camiones de ambas clases que deben movilizarse para transportar el cereal? Bueno, entonces vamos a definir. Nos hacen una pregunta que dice, ¿cuál es el número óptimo de camiones de ambas clases que deben movilizarse para transportar el cereal? Entonces primero definimos las variables. Leamos nuevamente. Una empresa de transporte tiene una flota de vehículos en la que 8 tienen una capacidad de 18 toneladas y 4 cuentan con una capacidad de 13 toneladas. Ahí tenemos dos tipos de vehículos. Los camiones grandes tienen un costo de operación de 700 pesos por kilómetro recorrido y los de menos capacidad un costo de 500 pesos por kilómetro recorrido. Entonces, ¿cuál sería ahí la variable? Nosotros estamos buscando una combinación de camiones que nos genere unos costos mínimos. Entonces, esos camiones, ¿qué van a hacer? Entonces, vamos a definir una cantidad de camiones, sean grandes o pequeños, que nos van a transportar el cereal. Al definir esa cantidad, es decir, nosotros decimos 3 de los grandes y 2 de los pequeños, ¿cuánto nos va a generar en costos? Y además de eso, que nosotros podamos transportar toda la mercancía que tenemos ahí. Entonces, ¿cómo quedaría la variable? Nuevamente tenemos cantidad de camiones, en este caso grandes, para transportar el cereal. De igual forma, x2 sería cantidad de camiones pequeños para transportar el cereal. Luego vamos a definir la función objetivo. Tenemos que... ¿Cómo la definimos? Vamos a reducir unos costos y ya tenemos las variables en donde nos dicen que hay una cantidad de camiones que nosotros debemos escoger, sean grandes o pequeños, para transportar el cereal. Adicional a eso, nosotros tenemos unos costos definidos por cada camión por kilómetro recorrido y hay una cantidad de kilómetros por recorrer. Entonces, ¿cómo sería la función objetivo? Sería de minimización porque estamos buscando una reducción en los costos del transporte del cereal. Pero tenemos dos tipos de camiones a utilizar. Entonces nos dicen que los camiones grandes tienen un costo de operación de 700 pesos por kilómetro recorrido y los de menos capacidad un costo de 500 pesos por kilómetro recorrido. Y vamos a recorrer en total 1300 kilómetros. Entonces la función objetivo va a quedar en unos costos por el recorrido total de cada uno de los camiones y esto lo podemos ver así. 700 pesos por kilómetro por la cantidad de kilómetros que van a recorrer, que es de 1300, todo esto multiplicado por x sub 1, es decir, nosotros programamos x cantidad de camiones a un costo de 700 pesos por kilómetro y van a recorrer 1300 kilómetros. Entonces se cancelarían estos kilómetros aquí y nos quedarían costos más. Ahora miramos el valor de operación de los camiones pequeños, que es de 500 pesos por kilómetro por la cantidad de kilómetros a recorrer, que son 1300.
Todo esto multiplicado por x sub 2 kilómetros se van. Y el z mínimo nos va a quedar así. 700 por 1300 generalmente da 910.000. Ese es el valor que nos cuesta optar por un camión grande y transportar el cereal. Más 500 por 1300, eso es igual a 650.000 por x sub 2. Entonces aquí ya tenemos definida la función objetivo. Entonces digamos que tenemos una cantidad de 8 vehículos grandes y 4 pequeños. Entonces x sub 1 puede ser 8 o 4, pero hay restricciones, entonces tenemos que tener en cuenta las restricciones. Puede ser 7, aquí pueden ser 3 y así. Esa es la combinación que nosotros estamos buscando. ¿Qué cantidad de vehículos grandes podemos utilizar de tal manera de que los costos del transporte del cereal sea el más bajo posible? Eso es lo que nos está diciendo la función objetivo. Luego vamos a las restricciones. ¿Por qué hay restricciones? Porque no tenemos una cantidad ilimitada de camiones. Entonces, como tenemos una cantidad finita de camiones, nosotros tenemos que plantear. Entonces nos dicen las restricciones. Debido a que la empresa tiene compromisos con otros clientes, debe reservar por cada 2 camiones pequeños uno de los grandes. Pero también tenemos que hay una cantidad finita de camiones. Entonces esa es una de las restricciones. Entonces veamos. De x sub 1 solo tenemos 8 camiones. Entonces la cantidad de camiones que nosotros podemos disponer para enviar el cereal de los camiones grandes es de 8 unidades. A 8 camiones, y de la cantidad de camiones pequeños, es decir, x sub 2 es de 4 unidades. O sea, solo tenemos 4 camiones pequeños. Entonces nos están hablando también de que se debe programar para la próxima semana el transporte de 181 toneladas de cereal. Entonces eso también lo debemos expresar, es decir, no va a haber una cantidad ilimitada de cereal a transportar, son solamente 181 toneladas. ¿Cómo expresamos eso? Cada uno de los camiones tiene una capacidad de transporte: 18 toneladas para el camión grande y de 13 toneladas para el camión pequeño. Entonces esa restricción nos quedaría 18 toneladas podemos transportar en el camión pequeño, más 13 toneladas que podemos transportar en el camión, 18 toneladas en el camión grande y 13 toneladas en el camión pequeño. Y que esta cantidad a transportar debe ser mayor o igual a 181. ¿Por qué mayor o igual? Porque nos están diciendo se debe programar para la próxima semana el transporte de 181 toneladas de cereal en un recorrido de 1300. O sea, no puede ser inferior a esa cantidad. Entonces la vamos a expresar como mayor o igual a 181. Y por último, tenemos una restricción que nos habla de que tenemos otros clientes. Dice, debido a que la empresa tiene compromisos con otros clientes, debe reservar por cada 2 camiones pequeños uno de los grandes. Y por todo tenemos 12 camiones. 2 de los grandes por cada uno de los pequeños. Y esto debe ser menor o igual que la cantidad total de camiones que tenemos, que son 2. Entonces veamos. 2 camiones grandes nos quitan un camión de los pequeños.